Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la noche de A24, ya estamos arrancando con MMC hasta las 21 horas. Con mucha información, un ratito vamos a contar un poco qué está pasando hoy en distintas ciudades y localidades de la Argentina con estos robos, ataques organizados a comercios que se han visto en las últimas horas y en los últimos días. En Mendoza, con más de 60 detenidos, en Río Cuarto, hoy en Córdoba Capital, acá en la ciudad de Buenos Aires, incluso en Floresta, en la calle Avellaneda, en la Villa 1, 11, 14 también. Es decir, toda una situación que hoy ha generado todo tipo de especulaciones respecto a quién puede estar atrás de estos robos organizados, de estas movidas de bandas tratando de, si se quiere, poner todavía más tenso el clima electoral, agitar, esa es la palabra, todo el clima electoral. En un ratito vamos a estar hablando con Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación, que me parece puede tener una visión interesante de cómo está observando este proceso político rumbo a octubre y me interesaría analizar con él también lo que ha pasado con el fenómeno Milei. Van a ver cómo ha de alguna manera ganado Milei y también el ausentismo y cómo pierde todo el resto de la dirigencia política de los partidos que hasta ahora venían representando al voto, ¿no? Venían representando al ciudadano. Pero vamos a arrancar con la información que llegó hoy desde Washington, donde está el ministro de Economía, Sergio Massa. Ahora va a contar Claudio Slotnick. Hoy tuvo reuniones con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, anunció un crédito de 1.300 millones de dólares. Vamos a ver cuándo llega, pero en principio eso podría llegar a reforzar las reservas del Banco Central, junto con el anuncio en las próximas horas de la aprobación de los desembolsos para la Argentina por parte del FMI de 7.500 millones de dólares. Ahora, lo más relevante, creo yo, es lo que Massa dejó trascender al grupo de periodistas que estaban en Washington a través del típico off the record, ¿no? Ya sea grupal o individual. Massa dejó trascender algunas definiciones de lo que parece ser, de manera muy precaria, un plan o un mini plan para llegar a las elecciones del 22 de octubre sin una nueva crisis cambiaria, como ocurrió la semana pasada, cuando hubo una devaluación muy desordenada y detrás de esa devaluación una estampida de precios y una disparada de la brecha cambiaria de los dólares libres que ampliaron la brecha y que todavía tenemos que ver qué ha quedado debajo de los escombros, pero muy probablemente lo que hay debajo de los escombros, por lo que hemos visto en los últimos días, es mucha más inflación. Es una aceleración inflacionaria muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que ha planteado Massa en este plan llegar a octubre? Bueno, primero tiene una definición, que es que va a mantener el dólar oficial a 350 pesos hasta el 15 de noviembre. Qué fantástico sería que esto se explicara en una conferencia de prensa con todo el equipo económico y mostrando los lineamientos de acá a 2 meses nada más. Pero bueno, se hizo a través de un off the record y primera definición es que va a mantener el dólar oficial a 350 pesos, este dólar que ha sido el tipo de cambio oficial, el que se devaluó en la semana pasada, el lunes posterior a la elección, que pasó de 290 a 350 pesos, 22% de suba, y eso se mantendría, dice Massa, hasta el 15 de noviembre de manera congelada. Primer interrogante, ¿se puede mantener hasta el 15 de noviembre o tenemos otra devaluación el 23 de octubre? Creo yo que eso va a depender del resultado electoral. Si el gobierno queda fuera de carrera y hay una primera vuelta de Milei o Bullrich y Milei en el balotaje, bueno, creo que la presión va a ser muy grande para el gobierno para devaluar el 23 de octubre. Segunda definición de Massa es que de ese dólar congelado, el oficial, se va a salir con un crawling peg por inflación menos un punto, es decir, ha dicho Massa, se va a salir con los ajustes, las mini devaluaciones diarias que se seguían hasta el lunes 14 de agosto, es decir, hasta el día posterior a las PASO. Es decir, vuelven al esquema de mini devaluaciones diarias. Está tratando de formar expectativas el ministro de Economía diciendo, miren, congelo el dólar oficial, el Banco Central, hasta
el 15 de noviembre, pero de ahí no se sale con una nueva devaluación, porque si la expectativa se forma en ese sentido, los precios vuelan en agosto, en septiembre, en octubre, porque todos van a anticipar que se sale con una nueva devaluación, es decir, con un nuevo salto cambiario del 20 o del 30%, lo que acumule la inflación en los próximos 2 meses. Entonces, primera definición, creo yo, relevante de lo que está tratando de formar mínimamente de expectativas el ministro de Economía es dólar oficial congelado hasta el 15 de noviembre. Eso le permite también tratarle de dar un horizonte a las empresas en las negociaciones de precios que están haciendo con distintos sectores, entre ellos las petroleras con el tema combustibles, que se ha congelado por lo menos hasta fines de octubre el aumento del 12,5%, pese a la presión de las petroleras para que la suba sea copiar exactamente la devaluación de la semana pasada, 22% de aumento. Y de ahí se sale con mini devaluaciones diarias, no con un nuevo salto cambiario. Insisto con este punto. Este plan va a depender mucho de lo que ocurra el 22 de octubre, cuál sea el resultado electoral. Segunda definición de Massa es, insisto, todo esto off the record a los periodistas que están cubriendo la gira del ministro en Washington. La segunda definición es la brecha cambiaria, la placa siguiente. Quiero mantener la brecha cambiaria más o menos en estos niveles, 100% por encima del dólar oficial, es decir, un dólar libre entre 700 y 750 pesos. Esto no lo dijo el ministro, porque obviamente un ministro de Economía no puede ponerle un precio al dólar libre, pero según se desprende de lo que ha transmitido, vamos a hacer todo lo posible para que la brecha cambiaria vuelva a estar en el 100% o menos. Hoy está respecto al blue en el 107%, respecto al contado con liquidación que está en 740 pesos, 745 pesos. El dólar oficial versus ese dólar libre financiero para las empresas está en 110, 115%. Y la otra definición importante es que Massa trata de enviar el mensaje de que con los desembolsos que va a hacer a partir de esta semana el FMI cuando se apruebe en el directorio, en el board en Washington, la Argentina va a tener 3.000 millones de dólares de libre disponibilidad como poder de fuego. ¿Para qué? Para intervenir en el dólar libre. Y básicamente el dólar en el cual está interviniendo hoy el Banco Central es el dólar MEP, el dólar bolsa, el dólar de dolarización dentro de los bancos, que está hoy en 660, 665 pesos. Y hay una intervención ahí con bonos y con dólares del Banco Central para tratar de anclar las expectativas y que no se disparen los otros dólares. Hoy el dólar blue cerró en alrededor de 730 pesos, estuvo tocando los 735, más o menos 730 pesos. Y el otro dólar, el dólar financiero para las empresas, el contado con liquidación, está en 740 pesos. Pero, segunda entonces definición importante, el gobierno quiere congelar esta situación cambiaria. Dólar oficial a 350, dólares libres que pueden estar entre 700 y 750 pesos. Y la forma de intervenir es a través del dólar MEP, donde el Banco Central está todos los días vendiendo bonos y dólares para mantenerlo alrededor de este rango, 665, 670 pesos, por abajo de los 700 pesos. Y para eso, dice Massa, va a haber 3.000 millones de dólares de poder de fuego adicional del Banco Central una vez que se aprueben los desembolsos, a los cuales hay que restarle todo lo que tiene que pagar la Argentina a devolver. 1.000 millones de la CAF, otros 800 millones a Qatar, 400 millones de yuanes no convertibles a China. Esos son 2.000 millones de dólares, más otros préstamos que tiene que devolver el Banco Central. Deducido lo que hay que pagarle al FMI hasta noviembre, bueno, eso te da más o menos 2.000 millones de dólares. Pero dice Massa, entre lo que compró el Banco Central en la última semana y algún otro organismo internacional, podemos tener un paquete de 3.000 millones de dólares para tratar de frenar los dólares libres y que no se disparen. De hecho, fíjense, el gráfico de intervención del Banco Central es la placa siguiente. Lo que se ve acá, a ver si lo puedo explicar, porque no se va a entender nada. La semana previa a las PASO, el Banco Central vendió 500 millones de dólares. 500 millones de dólares en los 5 días previos a las PASO, a razón de 100 millones de dólares por día. Después, la semana pasada, bajó fuertemente la intervención y los dólares financieros se ubicaron en esos valores que les decía. Pero claro, el dólar MEP antes de las PASO estaba en 540 pesos, esa era la banda de intervención. Vendieron 500 millones de dólares para que no se les vaya arriba de 600 antes de las PASO del 13 de agosto.
Y la semana pasada, ya con el dólar MEP arriba de los 650 pesos, 100 pesos más caro, 650, 660, el Banco Central bajó fuerte su intervención y en los últimos días venía interviniendo a razón de 10, 15 millones de dólares diarios. Si uno hace la cuenta, tenés 3.000 millones de dólares, bueno, más o menos te alcanza. Ahora, si la situación empieza nuevamente a ponerse difícil, ayer vendió 25 millones de dólares en la brecha y tenés que vender 50 millones, 80 millones de dólares por día, y bueno, va a ser difícil sujetar la brecha en un contexto electoral muy pero muy complicado donde siempre prima la dolarización. La tercera definición de Massa tiene que ver con las medidas compensatorias que obviamente me imagino todo el peronismo está esperando, porque hasta ahora son todas medidas tratando de anudar mínimamente una estabilidad financiera muy precaria hasta el 22 de octubre, y la inflación se ha acelerado fuertemente y está licuando, está pasando por arriba las jubilaciones, la UH, los planes sociales y también los salarios en blanco e informales. Bueno, en los próximos días, ahora va a contarlo también Claudio Slotnick, la idea es algún tipo de recomposición de ingresos, es decir, medida para los bolsillos para tratar de compensar mínimamente la licuación inflacionaria, ¿no? Con algún bono para jubilaciones, AUH, empleados públicos, todavía no está definido, ahora vamos a dar algunas precisiones, y algún crédito para el consumo. No hay plan platita a la vista, no hay margen para un plan platita a la vista, pero sí es urgente, y le están reclamando cada vez más al ministro de Economía, que mientras trata de sujetar la situación del dólar y el mercado cambiario, al mismo tiempo ponga algo en los bolsillos, porque la licuación inflacionaria se está acelerando. Dame un dato respecto a lo que pasó hoy con el Banco Central, y me voy a hablar con Carlos Rucauf y el escenario político. Bueno, el Banco Central hoy por sexta jornada consecutiva compró dólares, 67 millones, con lo cual, si uno toma en cuenta lo ocurrido desde agosto hasta ahora, bueno, la compra acumula 860 millones. Básicamente estas compras tienen que ver con lo sucedido la semana pasada y el comienzo hoy de esta, el primer día hábil. Este fue el día de hoy, a partir de la devaluación. Ahí empezó la liquidación importante de parte de los exportadores, que le permite justamente comprar divisas al Banco Central. Lo que están viendo en la autoridad monetaria, en el Central, es que en las próximas semanas, de acá hasta octubre, van a seguir comprando, que dicen que hay un stock importante de sojeros, también de productores de trigo, para seguir liquidando dólares, con lo cual, bueno, un poco esto, formar un colchón de divisas que quite del medio la incertidumbre cambiaria. Bien, ahora vuelvo con el tema económico y volvemos también con las declaraciones de Massa desde Washington. También es una referencia a la dolarización, a un mensaje sin nombrarlo a Milei. Parece que ahí hay adversarios perfectos, ¿no? Massa buscando como contrincante a Milei, y Milei ya lo ha dicho, cree que puede ganar en primera vuelta, pero si va a un balotaje, dice que va a ser con Sergio Massa, con el ministro de Economía. Carlos Rucauf, gracias por venir. No, al contrario, buenas noches. Bueno, a ver, me interesaba con usted analizar un poquito cómo está viendo este panorama. Ahora vamos a ver un poquito la matemática electoral, ¿no? Donde Milei sumó y los ausentes sumaron fuerte y después perdieron todos. ¿Y qué está pasando atrás de esto? Pero ¿qué está pasando con el clima que vemos hoy? Mucho rumor, WhatsApp que llegaban y que ya están en la justicia, porque llegaron los comerciantes y demás, acá en Floresta, en la calle Avellaneda, en Mendoza, en Córdoba, de bandas organizadas con gente encapuchada, le hemos visto, saqueando algunos negocios o robando o generando simplemente el temor de que eso podía suceder, con lo cual había comerciantes que bajaban las persianas preventivamente, si bien después no pasaba nada. ¿Qué hay detrás de todo eso? Primero, lo que hay es miseria. La devaluación del lunes ha producido una consecuencia brutal en los sectores de bajos recursos. Los sectores de bajos recursos no van a los supermercados. Están lejos de los supermercados, no pueden perder el presentismo. Las madres tienen que cuidar a los pibes, no pueden irse a un supermercado. El costo del colectivo también pesa. Entonces van a los negocios de cercanías. Están mucho más caros que los supermercados porque ahí no hay precios cuidados. En segundo lugar, yo te traje para que veas, esto es mi compra de hoy en una cadena de farmacias muy importante. Sí. Un remedio que pagué hace 3 meses, 1.800 pesos, lo pagué 10.000.
¿Cuántos pueden pagar 10.000 pesos un remedio para gente de mi generación, de mi edad? De 1.800 a 10.000 en 3 meses, digamos. No aumentó ninguna jubilación así. Lo que anuncie Massa no va a ser suficiente. Entonces, ante una miseria muy grande, aparecen siempre, obviamente, los provocadores, pero para que ocurra que la provocación haga que bajen las persianas, es porque el comerciante siente que hay, porque él está todo el día con la gente, una tensión importante. Hoy a la mañana me llamó una señora que es masajista de mi mujer y mía. Su marido tiene una pequeña parrilla. Hace 4 días que no tiene luz, con lo cual están buscando dónde colocar la carne para que no se le pudra, porque no tienen freezer. Digamos, no les funciona el freezer. Y tenía que ir a hacer masajes justamente a Flores. Y me llama y me dice, doctor, están bajando todas las persianas, dicen que hay saqueos, tengo miedo. Mi respuesta fue, no está pasando nada, porque estos son campañas de versiones, pero esto que está existiendo desde hace ya unos años, sí, cambia todo. Sí. No solamente el WhatsApp. No. En Francia, cuando empezaron los conflictos por la muerte de ese pibe asesinado por la policía, en 24 horas se incendió 2.000 autos toda la banlieue. Sí. ¿No? ¿Por qué ocurrió eso? Porque usan las redes y con las redes sortean la posibilidad de actividad de inteligencia policial. Entonces, a mí me parece que lo primero hay que tener en cuenta es que la gente está muy mal. Y que la gente está muy mal tiene también consecuencias políticas. No es que la política tiene consecuencias sobre ellos, sino que lo que está ocurriendo en materia de decisión económica los afecta gravemente. Hace 2 meses Sergio Massa dijo no se puede ser ministro de Economía y candidato. Efectivamente, no se puede. Ahora, el escenario social es innegable, lo venimos describiendo todo el tiempo. Obviamente la aceleración inflacionaria de la última semana agrava ese cuadro social. Ahora, uno tiene la impresión que detrás de esas movidas, por eso le pregunto a usted que ha tenido, digamos, mucha experiencia como dirigente político, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue vicepresidente, además de gestión. Las movidas no funcionan si la gente no compra, porque solamente, esto es una frase muy de mi juventud, pero solamente se puede hacer esta cosa con lo que se llamaba cobertura de masas. Cuando 10 tipos van a un supermercado los parás. Cuando 3.000 van a un supermercado no los parás. Ahora, la pregunta es si hay sectores interesados. Hoy había todo tipo de interpretaciones. Algunos que decían, es el peronismo que tiene miedo a perder, entonces está generando un clima. Miren si esto es ahora, cómo sería a partir del 10 de diciembre si llega a ganar Milei. Es una tontería. Bueno, yo he escuchado todo tipo de interpretaciones, por eso uno tiene la impresión de que la Argentina, pese a la situación dramática económica, con la pobreza creciendo y demás, a diferencia de otros países de la región, ha encauzado siempre, desde después del 2001, el conflicto social a través de las urnas. Fíjense lo que pasó en Chile con el 2019, con el quema de shopping, de locales, de todo. Lo que pasó en Colombia por una suba de una tasa impositiva. Ni qué decir Perú, un caos del punto de vista político. Pero acá desde el 2003 se fue estructurando una red de contención social, que es la que se está rompiendo cuando los ingresos de la gente son superados por el incremento de los precios reales, porque los índices son una cosa, pero lo que le pasa a la gente cuando va a comprar es otra. Los precios de lo que compramos para comer y tomar subieron esta semana el 30%. A mí que no me la cuenten. Yo tengo la foto acá de las naranjas que compro. La semana pasada estaban 3.80 y hoy están 6.90 en el mismo supermercado. Tengo la foto. Entonces, esto le pasa a la gente en todos lados. Entonces, no hay que confundir la calentura con conspiración. Además, ¿por qué se tiraría Kicillof un tiro en el pie si está ganando la reelección? ¿Kicillof para usted va a ser reelecto? Hoy la está ganando, qué sé yo, no tengo idea, no tengo la bola mágica, pero si él tiene 36/37, la candidata de Milei tiene 23, 24 subiendo, la izquierda siempre saca el 6%, ¿dónde quedan los votos para Juntos por el Cambio? ¿Lo puede lograr? Quizás sí, tendría que crecer Patricia Bullrich, que es la que arrastra la candidatura a gobernador, hasta el nivel necesario para poder ganar la provincia. Hoy no se ve. A ver, hablemos un poquito de eso, de qué está viendo en ese panorama. Nosotros hemos contado varias veces cómo viene surgiendo el fenómeno Milei, que obviamente tiene características propias de carisma, de su protagonismo mediático en los últimos años.
también uno tiene la impresión de que ha habido desde el partido tradicional, ya sea desde Macri alentando a los amigos para que financiaran campaña de Milei, o el propio también oficialismo, con punteros políticos de masa acompañando también una construcción política de Milei, ciertos guiños que tuvo la política en las cosas que hace siempre la política, digamos, que uno le pone una ficha porque le juega bien ideológicamente y perjudica a sus adversarios internos, y otro le pone una ficha porque divide a la oposición y de esa manera le permite ganar en la provincia de Buenos Aires, que era el interés de Cristina y de parte del oficialismo. Pero hoy parece tener vida propia. Digamos, Milei se salió de la botella, digamos, ¿no? El genio salió de la botella, algunos lo llaman el Frankenstein y empezó a caminar solo. Tiene vida propia. ¿Por qué? En octubre del año pasado, en este mismo canal, cuando estaba el programa de Fantino, sí, yo dije, Milei come de los dos lados. Porque yo estaba viendo lo que pasaba, madres peronistas que me pedían que hablara con sus hijos porque no entendían por qué votaban a Milei. La respuesta de los pibes en esas charlas era, porque sabe que llega un concejal de un partido o un concejal de otro, a los 6 meses cambian la 4x4 y yo sigo con la misma chata hace 5 años. Una respuesta que te explica el por qué entró el mensaje de la casta. La sensación que hay hoy en la Argentina es que hay un tipo que viene a cambiar esa realidad. Pero yo te mandé un cuadro a tu producción. Sí, que me dice, interesa, pero una cosita respecto tiene que a la ver casta. con cómo se cambia esto. Está en lo se cierto lo cambia votando. Cuando habla de casta política. Los políticos se manejan como una casta. Yo digo, que formado siempre hay quien se maneja en esa forma. Él eleva esto hasta el paroxismo porque vio que penetraba. Y entonces él tiene dos planteos. Por un lado el planteo ideológico, por el otro el planteo de la casta. Mirá, esto es lo que yo le mandé a tu producción, lo tenés a tus espaldas, no sé si lo tenés en otro lado, si porque si no, trabajamos mal. Cuadro. Bueno, 35 millones de argentinos y argentinas están habilitados para votar en octubre. Sí. En estas PASO estuvieron ausentes 11.388.000, blancos y anulados 1.477.000, es decir, votaron poco más de 22 millones. Si esto sigue así, se gana en primera vuelta con el 40%, con 10 de diferencia, con 9 millones, o con el 45 directo con 10 millones. Entonces, si la gente no va a votar, es muy difícil revertir lo que ocurrió. Porque hay una inercia en la Argentina de votar a ganador. Ahora, aquellos que quieren dar vuelta a esta elección, o que quieren, en el caso de Milei, mantenerla, va a tener que buscar en esa realidad. Ustedes saben que decían por las redes sociales que generalmente no se miran en los medios de comunicación como debiera mirarse tampoco la policía. Los chicos de Milei decían, lleva a tu abuela a votar. Y yo vi, con mi mujer que anda por ahí, que estuvimos haciendo 2 horas de cola en Capital por este delirante sistema que inventó Larreta para que votemos para jefe de la ciudad autónoma, ¿no? Vi abuelitas que la dejaban pasar porque eran muy viejitas, con sus nietos al lado, y uno al lado mío le dijo, acordate, abuelita, lo que hay que votar, ¿no? Entonces, acá se están produciendo nuevas realidades, una juventud que siente que se la abandonó, una dirigencia que está peleando por el poder y que de repente no se acuerda de lo que siempre, por lo menos quienes hoy gobiernan dijeron que sostenían, ¿no? Que es defender a los que menos tienen. A ver, me interesa hacer un poco el análisis electoral. Ahí podemos ver también, en base a lo que mostraba Rucauf, estos 2 cuadros de Federico Aurelio. Y lo cito a Aurelio porque hace análisis en base a la matemática electoral, ¿no? Pero también porque es el único encuestador que Milei le agradeció el viernes previo al domingo de las PASO, porque fue el que más se acercó, el que le daba 27% de los votos a Milei y efectivamente... Bueno, Federico tiene una gran ventaja, que es una persona sumamente honrada, como fue su papá. Bueno, y estos números que yo vi anoche con Empañi, claro, me parecen realmente muy importantes porque complementan lo que yo acabo de explicar. A ver si podemos mostrar, es medio difícil que lo muestre, a ver de dónde lo muestro. Mostremos la otra, que es más fácil, porque va a ser la siguiente placa, por favor. Esto va a ser más fácil de mostrar. Claro. Fíjense acá. El Frente de Todos, respecto a la elección del 2019,
¿Lo muestro acá o esta que es más grande? ¿Se ve mejor acá? Acá que es más grande. El Frente de Todos perdió 6 millones, casi 500.000 votos. ¿Se está viendo acá? 6.500.000 votos. Juntos por el Cambio perdió 4.100.000 votos respecto a la elección de 2019. Y otras fuerzas, la izquierda y otras fuerzas que no eran ni Frente de Todos ni Juntos por el Cambio, perdieron 1.500.000 votos. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas políticas que hasta ahora de alguna manera representaban a los argentinos, en esta elección respecto a la elección del 2019 perdieron 12 millones de votos. 12 millones de votos. Todas las fuerzas tradicionales perdieron votos. Estamos hablando de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, obviamente el peronismo independiente, Schiaretti, o federal, el Polo Obrero, el Frente de Izquierda, todos perdieron 12 millones de votos. Y lo que muestra es muy interesante. ¿Quiénes sumaron votos? A ver si se ve acá. Bueno, 7.100.000 votos La Libertad Avanza, que antes no tenía representación política. 4.600.000 ausentes más que en la elección del 2019 y casi 800.000 votos en blanco más que en la elección del 2019. Bueno, ahí, ¿Qué sugiere este panorama? No sugiere, te describe con precisión. Sí. Hay una gran cantidad de Juntos por el Cambio que fue a Milei, una pequeña cantidad del Frente de Todos que fue a Milei y una gran cantidad de votantes del Frente de Todos que se quedó en su casa. Yo le dije a un intendente la semana pasada que decía, nos está costando llevar la gente a votar. Le dije, tené cuidado a ver si la llevas a votar y vota otro. Bueno, es muy interesante lo que estaba diciendo Rucao, porque ahí sí se ve, hay casi 5 millones de ausentes respecto a la elección del 2019. Yo le pregunté a Federico Aurelio, ¿y de quiénes son estos ausentes fundamentalmente que no fueron a votar? Y me dice, son votantes del 2019 a Alberto Fernández. Pero hace rato que hoy están lejos del gobierno de Alberto Fernández. Es decir, que si el gobierno hace una campaña para que vayan a votar casi 5 millones de personas que no fueron a esta elección y que fueron en el 2019, y bueno, corre un riesgo. Que la gente vaya a votar, pero tal vez que termine votando a Milei y gane en primera corre un vuelta. riesgo, pero debe correrlo, porque es muy difícil tener un presidente holograma. Un presidente holograma. El presidente de Argentina no existe. Yo no conozco un presidente en la historia de la política universal que desaparezca en un proceso electoral y decida irse de viaje como si no tuviera nada que ver con lo que ocurre. Gran parte de la desilusión del votante tiene que ver con que este hombre lo que hace es un meme atrás de otro, sí, para ser suave. Entonces, a lo mejor si los van a votar con otra consigna, con otra polenta, si cambia la situación de los jubilados, de los planes sociales y de los salarios. Porque sin eso, si la gente no recibe una compensación para el brutal impacto que tuvo la semana pasada la devaluación, no hay salida para el oficialismo. No es que va a estar discutiendo quién va a primera vuelta. No va a estar en la foto. Pero usted piensa desde ese punto de vista que alguna compensación que le puede durar, no sé, 15 días, no sé, pero, de alguna manera puede cambiar el voto. No, pero por lo menos te quita un poco la bronca, porque la sensación de abandono es muy importante. Miren, la gente decide votar 15 días, 7 días antes. Hoy nadie está pensando en nosotros. Acá estamos pensando en el 22 de octubre. La gente está pensando cómo llega a fin de mes. Cómo llega la semana que viene. Si su pibe llega vivo o no llega vivo cuando sale del laburo o de un baile. Estas son las preocupaciones profundas del hombre y de la mujer común. A ver, vuelvo al cuadro ese. Mira, ahí está, sí, hace tiempo no lo veíamos a Alberto Fernández. Pero vuelvo al cuadro ese. La idea del oficialismo debiera ser que los que no fueron a votar, casi 5 millones de personas, vayan a votar en las PASO. Esa debería ser la estrategia del oficialismo. Y tratar no solamente la del oficialismo, la de Patricia Bullrich también. La de Patricia Bullrich también. El único que tiene un camino allanado, porque en la Argentina se vota mucho a ganador, es Milei, que va adelante. Los que van atrás tienen que mostrar, Patricia Bullrich, un plan, equipos y los diputados y senadores para poder hacer la diferencia. Porque Milei
es un hombre que tiene su personalidad, su impacto, su carisma, ahora sumado a su noviazgo, y no tiene una estructura. Esa misma estructura que le faltó para fiscalizar, para controlar, también le falta para gobernar. Es cierto, me decía hoy un veterano dirigente política, si gana, los amigos del campeón aparecen, pero lo cierto es que con los amigos del campeón no hay garantía de buen gobierno. Vos necesitas una estructura que tenga una experiencia. Yo no digo que haya que reivindicar absolutamente lo que ha pasado con la política, para nada, pero digo, no se puede gobernar solamente con técnicos, porque esto ya lo vivimos. Ahora, fue Macri. Lo que es muy impresionante, y creo que lo hablábamos antes de entrar al aire, es que Milei irrumpe en la escena política con más de 7 millones de votos, poniendo en jaque a Unión por la Patria y también a Juntos por el Cambio, que creo que es el gran perdedor, digamos. Frente a un gobierno estallado sacan un punto más. Frente a un gobierno que está estallado y no está estallado en los últimos meses, está estallado, diríamos, desde que se inició, pero desde el último año está viendo... Hicieron una interna durísima entre dos proyectos muy distintos, que hay que ver si además los juntan. Claro, pero en el último año está viendo cómo llega a finalizar su mandato por primera vez en la historia, el peronismo viendo cómo ordena la finalización de un mandato. Y en ese aspecto, Juntos por el Cambio, que hace 2 años se creía que estaban probándose el traje presidencial, saca un punto más. Y los pasa por encima Milei. No, la pregunta es, claramente Milei cataliza el voto bronca, el voto de la casta fracasó, tenemos que probar con algo distinto. Al mismo tiempo es ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el voto bronca preparó un terreno. Él explicó un plan y la gente se enamoró del plan. Te lo dije afuera antes de hablar. Entre la miseria y la magia, siempre el pueblo va a elegir la magia. ¿Y la porque magia es una esperanza? ¿La magia es un plan? No, la magia es todo lo que viene rodeando este proyecto. Pero bueno, ¿qué le muestran del otro lado? ¿Qué realidad le están mostrando? La única que tiene que construir otra realidad, seguramente va a salir en los próximos días, es Patricia Bullrich, que es la otra alternativa de oposición. Y esto es un tema muy interesante porque no se dio en la historia argentina. Por primera vez tenés 3 compitiendo de cara a las elecciones generales, y por eso te traje hoy el cuadro. Porque cuando se hizo la Constitución del 40 con 10 de diferencia o del 45, fue pensado tanto por Menem como por Alfonsín para un sistema bipartidista. Y este sistema murió. Los 2 partidos atrapatodos, porque atrapaban de todo, hoy atrapan poco. Y entonces hay una inmensa cantidad de gente que está indecisa, que se quedó en su casa, pero que puede ir a votar. Pero por favor, hay que seducirlos, hay que convencerlos, hay que explicarles para qué, como diría Macri, pero además, ¿con quiénes? ¿Con quiénes vas a hacer tu para qué? Me interesa hablar de 2 o 3 temas más, también de la dolarización, digamos, la experiencia. Usted fue vicepresidente de Menem durante todo el mandato de Menem, al final del mandato de Menem pensó en la dolarización. Pero un punto más, el 2001 jubiló toda una generación de la dirigencia política. Pero me fui yo solo. Claro, Rucauf y otros, digamos, cuando hablo de los que se retiraron en el 2001. Pero bueno, vino una nueva primera línea, ¿no? Duhalde hizo la transición y después aparecieron los que estaban en Santa Cruz perdidos y que no lograban 3 líneas en los diarios. Bueno, gobernaron durante 12 años. Yo quería de la Sota, no me hizo caso. No, lo sorprendente es que Milei ahora amenaza a jubilar, amenaza con jubilar a la generación que estuvo gobernando los últimos 15, 20 años. Bueno, los posteriores del 2001. Bueno, eso puede ser otro atractivo de él para la gente. Pero a mí lo que me sorprende es que amenaza a jubilar a los que estuvieron post-2001, reivindicando a los que llevaron al 2001. Bueno, digamos, tienen su equipo económico al equipo económico de Menem, a Roque Fernández, a Carlos Rodríguez. Ahí vos y yo tenemos una diferencia. Yo creo que la caja de conversión es una gran idea, vos no estás de acuerdo. No, yo creo que fue una gran idea para salir de las hiperinflaciones, que después había que seguir para cambiar adelante. El ratio de convertibilidad. Fue mi discusión con Cavallo. Si hubiéramos ido un ratio de 1.5, él decía, no, eso es mucho, voy a una canasta de monedas, y yo le decía, es mucho, ¿por qué? Si en la Argentina cuando vos devaluás no impacta la inflación. Llevábamos 7 años de 1% de inflación. Lombardo, mi peluquero, que hoy me peinó con su hija, cobraba todos los días, a cada corte de pelo, $15.
durante 7 años. Con eso se compró su casa. Decime hoy, ¿cómo hace para comprar usted sabe 15 dólares? Si se está cobrando 15 dólares el corte de pelo en la Argentina, efectivamente algo no funciona. No, hoy 3 dólares. No, eso también está, eso es el otro extremo, digamos. Pero justamente el atraso cambiario que acumuló la convertibilidad. El atraso cambiario no hubiera existido sin las 3 crisis que tuvimos, 3 crisis internacionales. Pero el mundo juega. Pero por supuesto que el mundo juega. Eso es lo que vengo sosteniendo en cada vez que me preguntan. El mundo juega. Y en ese mundo vos tenés que tener flexibilidad. La flexibilidad no implica tener un sistema de banco central esquizofrénico como el de la Argentina, sino un banco central independiente. No sé si como todo el resto de Latinoamérica, por ejemplo, como Perú. Como los países importantes de Perú, Latinoamérica. Que está hecho pelota, Perú. Se matan en la calle en Perú, pero el Banco Central es independiente, entonces la economía no se va al diablo. Acá tenemos un Banco Central en manos de un señor que hace todos los días una macana, inclusive macanas en contra del propio ministro. Pero vuelvo yo cuando digo como toda Latinoamérica estoy hablando de los países importantes, de Brasil, Chile, Uruguay, pero también Paraguay, los más chicos, también Perú, los más Colombia, todos los países importantes han logrado estabilizar, por lo menos la inflación no es un problema, o la devaluación permanente que ha tenido la Argentina en los últimos 5 años no es un problema. Lo que voy a es, la convertibilidad estalla porque justamente devalúan los países del sudeste asiático, devalúa en enero del 99 Brasil, y la Argentina queda totalmente descolocada, digamos, no tiene que hacer un ajuste, como no puede. Está bien. No puede devaluar. Cambiás el ratio de convertibilidad. Claro, y la otra cosa que nadie habla es bajar el gasto público. Está bien, pero. Escuchame, Maxi, si hubiéramos bajado el gasto público como se había planteado, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en materia de pérdida de nivel de empleo. Hoy, el gasto público es el 400%, 4 veces el gasto público a valor moneda constante del que tenía Menem. ¿Cómo salís de esta situación? Modificando ese gasto público. Entonces, Milei intuye que la gente está planteando eso. Hoy la situación es totalmente distinta. Lo que digo es que en su momento se intentó, como no se podía ajustar por precio, no podía haber una devaluación, una flexibilidad cambiaria, y no se podía modificar el tipo de cambio, había que ajustar o con rebajas nominales de sueldo. Yo trabajaba en un diario, me bajaron un 13% el sueldo nominal. Patricia Burrich está en el Ministerio de Trabajo en el 2001 y se bajaron 12% las jubilaciones, así también con los sueldos estatales, para ver si esa deflación de precios y salarios lograba recobrar la competitividad de la economía para poder acumular dólares en las reservas y demás. Ahí te aclaro una cosa. Eso llevó a una recesión, eso llevó a una recesión de para que te aclare algo. En la provincia de Buenos Aires que yo gobernaba, no se bajó el salario de ninguna manera, no estábamos de acuerdo. Y ese era el problema porque hacía falta para recuperar la competitividad. No, la propuesta era distinta. Era cambiar el sistema de gasto público y era cambiar el ratio de convertibilidad. No es que no hay salida a un sistema de caja de conversión. Lo que sí es mucho más complicado es cuando vos armás un sistema de dolarización, que además yo expliqué ya. Nosotros fuimos con Guido Di Tella a Estados Unidos en medio del mejor gobierno de la historia democrática argentina, que fue el de Carlos Menem. Era el canciller de Menem. Claro, yo fui a hablar con Gore, él con Madeleine Albright. Y planteamos el pedido de Menem de dolarización, nos dijeron que no. Luego, ya con Roque Fernández, que puede ser el ministro de Milei, como ministro de Economía, él manda a Pablo Guidotti a la Reserva Federal y le dicen que no. ¿Por qué? Porque el país emisor del dinero, un país del tamaño de la Argentina, no lo quiere tener en su estructura de responsabilidad. Cuando vos le plantás esto a Milei lo que te dice es, va a ser la cantidad de dinero que tienen depositado los argentinos en el colchón, los que lo tienen afuera, que en un sistema de credibilidad lo van a traer. Yo lo único que digo es que respecto a esto hay un periodo de tiempo largo. Yo no digo que no pueda ocurrir. Pero ¿vamos a tener los argentinos la paciencia de esperar 3 años, 4 años? ¿O en diciembre les van a estar pidiendo al nuevo presidente o a la nueva presidenta de los argentinos que solucione el problema heredado? Una cosa fundamental que hay que explicarle a la gente. Con este nivel de emisión, vos no bajás la inflación repentinamente. Vamos a tener un año que viene, gobierne, con 150 de inflación anual, si es que no terminamos con hiper. Porque este es el otro tema que nadie quiere hablar. Y yo lo voy a decir, estamos al borde de la hiperinflación. Entonces, seamos cuidadosos todos. Primero el gobierno,
pero después los operadores económicos. Porque en el momento que una hiperinflación se desata, barre a todos. Sí, de todas maneras, digamos que al gobierno le quedan 2 meses y medio, 3 meses, efectivamente. Con esto de los dólares del FMI, con el cepo y demás, bueno, son 3 meses. Mira, primero, el problema es del próximo gobierno. Mira, el problema puede ser el próximo gobierno. Si no sabe desactivar Sergio es la situación muy un compleja. experto en buscar los números y tratar de arreglarlo. Cuando vos dabas ahí la cifra, no me cierra ni con cola que tenga 3 millones de libre disponibilidad. No me cierra. Porque estamos hablando de un banco central que está muy abajo. Menos 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué me venís a contar? Que él, no vos, que con lo que le van a dar, porque ya no le dan los 10.400 que dijo que iban a venir, le dan los 7.000 y pico para pagar. Sí, nosotros dijimos que nunca iban a llegar. Yo también lo dije. Digo, eso va a llegar para el próximo gobierno, obvio, el resto puede ser en noviembre. Después o a este si ganara, pero no le van a dar hasta saber el resultado, por eso es a noviembre. Exactamente. Entonces, ahora le van a dar para pagarle al fondo, para pagarle a los chinos, para pagarle a la CAF, para pagarle a los cataríes y para empezar a reconstruir lo que no tiene. No va a poder intervenir en el mercado, no va a poder manotear el MED. Es otra locura haber dicho que van a tener el dólar oficial fijo hasta el 22 de octubre a 3.50. No lo pueden mantener, porque en el momento que se le vaya el blue arriba de 800... Si se dispara la brecha cambiaria... Y entonces empiezan todos los negocios vinculados a esta diferencia. Entonces, tienen que devaluar. Acá lo central es comprender que esta realidad requiere de un ministro de Economía trabajando a full y de un candidato a presidente que no sea el ministro de Economía. Mi amigo Fernando Enrique Cardoso, exitoso ministro de Economía, creador del Plan Real, en el momento que fue candidato a presidente, renunció al Ministerio de Economía y me dijo, porque cualquier momento el Ministerio de Economía te saca de la rúa, te saca de la calle. Bueno, no es posible hacer las dos cosas, no es posible. Lo dijo más hace 2 meses, yo quiero reiterar, no se puede ser ministro de Economía y candidato a presidente, porque entonces la gente le va a exigir al candidato que le solucione los problemas que dice que va a solucionar ahora. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le van a pedir si le están pasando hambre? Por eso digo, entre la miseria y la magia, eligen la magia. Insisto con esto, el próximo gobierno tiene, obviamente con más poder político, una ventaja ahí porque va a tener mucha más credibilidad que este gobierno, ¿no? Cualquiera sea el próximo gobierno. Pero mucha más impaciencia. Claro, pero... Mucha más impaciencia. Claro, pero... La gente ahora tiene la esperanza del cambio de gobierno. En diciembre va a caer solución. Bueno, ese es el punto. Y quiero volver a lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando decimos que hay entre los que votaron en blanco o los que estuvieron ausentes casi 6 millones de personas más respecto al 2019. Lo que está mostrando eso es que hay mucha gente que está muy enojada con el sistema. Parte pudo haber votado a Milei, pero todavía hay una cantidad muy grande que está tan enojada que no ha votado a nadie, que ni siquiera ha ido a votar. Y sobre ese electorado, sobre esos ciudadanos, el próximo gobierno va a tener que encuadrar un programa de ajuste. Un programa de ajuste significa un programa de ordenamiento macroeconómico, que es muy difícil que no tenga un impacto social. Bueno, por eso digo la dificultad que se le plantea al próximo gobierno, que si aprieta mal los botones y como le pasó a Menem, por ejemplo, en el inicio de su gobierno, que tuvo una segunda hiperinflación después de la primera de Alfonsín, bueno, hay que ver hasta dónde llega la paciencia social en términos de maniobra política. Bueno, Menem, en primer lugar, era un estadista de primer nivel que tomó conciencia del mundo en el que estaba parado cuando llegó a la presidencia. ¿Usted no veía a un Menem en ninguno de los 3 candidatos que están hoy dando vuelta? No. Menem vio la realidad. A partir de esa realidad la intentó acomodar, efectivamente no sufrió una, sufrió 2 hiper, y encontró un plan que fue el plan de convertibilidad, que se lo había planteado Cavallo mucho antes. Cavallo era ministro de Relaciones Exteriores, yo era embajador en Italia, así que lo conocí antes, quizá que lo conoció Carlos. Era un plan sumamente interesante que tenía... Una condición previa. Exactamente. Que la hizo alguien que la gente no recuerda. Que fue el que se sacrificó. Pero que se inmoló como siendo ministro de Economía. Herman González. Que era Herman González. Bueno, también con... Que hizo el famoso plan Bonex. También con Duhalde. Sí. Remelenikov hace el trabajo que le permite trabajar a la baña.
Uno no sabe quién va a Es ser. una reivindicación para si se quiere, para Jorge. Para Remelennikov, por un lado. Pero es que con Jorge, un mes antes de la crisis, estábamos reunidos, mi ministro de Economía en la provincia era Jorge Sarguini, un brillante economista, además colaborador de Jorge, y le preguntábamos el cuadro de situación y Jorge dice, pobre el tipo que tenga que ser ministro de Economía después de esto. Fue él. Remelennikov me contó en un momento, no sé si está en su último libro, que cuando hablaron del tema de la dolarización, Menem que tomaba grandes decisiones, pero que a veces se enganchaba con algunos argumentos, le planteó a un grupo de diputados, él estaba en ese momento porque era diputado del peronismo, que ya estaban en conversaciones con la Reserva Federal y que estaban viendo si la Reserva Federal imprimía los dólares con la cara de San Martín. No, ese fue un chiste, ese fue un chiste. Pero la comparación es Fue un chiste de Menem a los diputados. Totalmente. Es la ventaja de ser un jefe que tiene que ser respetado, que tiene que ser respetado. No, pero más allá del chiste... Después lo bochó, eso es la información que tuvieron ustedes, es que la Reserva Federal dijo no. Pero sin cambio de retrato. Claro. Por eso yo digo, plantear las soluciones es un tema complejo. Ahora, ejecutarlas es mucho más difícil. A ver, las últimas dos preguntas políticas de Javier Calvo. Rucauf, usted conoce la provincia de Buenos Aires, conoce el conurbano, gobernó la provincia de Buenos Aires. ¿Le jugaron mal los intendentes en la PASO a Sergio Massa? Porque si uno repasa el corte de boleta entre la boleta presidencial y las boletas de los intendentes, en gran parte de los municipios peronistas del conurbano se encuentra con 10, 15, 20, 23 puntos de diferencia entre las boletas locales y las boletas presidenciales. ¿Fue masivo o los intendentes movieron ahí para... No, los intendentes no hacen maldades políticas, lo que hacen es tener en cuenta la realidad. 2009, presidente Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner va de candidato a primer diputado para enfrentar a de Narváez. Lleva de segundo a Scioli y de tercero a Massa. Esa noche, en la noche de la derrota, lo agarra a Massa y lo tira contra la pared y le dice traidor y algunas cosas más, y Massa tiene que ir como jefe de gabinete. ¿Por qué? No es porque lo había traicionado, porque en su distrito decía, no, me mide más de Narváez que Néstor Kirchner. ¿Qué iban a hacer los intendentes? ¿Qué iban a hacer ahora? Ahora han defendido a la boleta del gobernador porque era muy cómoda de defender. Han defendido su boleta. Y cuando viene un vecino y le dice, yo quiero la de Patricia Bullrich, tomá la de Patricia Bullrich con la del gobernador. Yo quiero la de Milei, tomá la de Milei con la del gobernador. Eso no es actuar mal. Eso es darse cuenta de que la gente está pidiendo otra realidad. Entonces, la responsabilidad de que le corten boleta a uno es de los candidatos. A mí también tenían, cuando yo era gobernador, más votos los intendentes que yo. Nunca me enojé. Ellos estaban en el frente de combate y yo estaba en la Ciudad de La Plata. ¿El peronismo puede hacer un corte grande, digamos, y darle un impulso a Milei para que gane en primera vuelta? No. Eso no es así. No hay una conspiración contra Massa. Lo que hay es una toma de realidad. Si el candidato no les va, si la gente no lo quiere, ¿qué van a hacer? ¿Van a llevar a la gente a votar y que le vote en contra también a ellos? No, le piden otra boleta y se la dan. Carlos, me sumo un poco a lo que decía Javier recién, pensando en otra dimensión, en el siguiente escalón. Porque hoy en la calle vi afiches de Kicillof solo para la gobernación. ¿Existe la posibilidad de que notemos en la próxima elección, el 22 de octubre, que se nota más todavía un corte que ya hubo, que separe el votante de Massa del de Kicillof? Sí. ¿En qué porcentaje? No tengo idea, pero ya antes de las PASO, que dicho sea de paso, Kirchner las inventó por lo que Massa le había hecho. En las PASO, vos caminabas La Matanza y se veía los retratos del gobernador, del intendente, de la vicegobernadora y exintendente, y en el caso de la boleta opositora, es decir, de la boleta de la agrupación Evita, que se enfrentaba al intendente, tenía gobernador y ella. No aparecía Massa en ningún lugar. Todavía hay en la autopista Riccieri un inmenso cartel y ustedes van a ver que no está Massa ahí.
La última, si Milei gana, que creo que no es lo mismo que gane en primera vuelta que gane en balotaje, ¿no? En términos de la dinámica esta de contamos, porque si gana en primera vuelta se adelantan los tiempos para el gobierno, que va a tener que inmediatamente devaluar, bueno, la transición de alguna manera, no sé si la allana el gobierno, pero va a ser más compleja. ¿Quién le da gobernabilidad a Milei? ¿El peronismo o Juntos por el Cambio, el PRO, Macri? A mí no me gusta adelantar quién puede ganar. Digo, Sí. si alguien gana en primera vuelta, gana en primera vuelta, lo que yo tengo claro es que a los 10 días hay que entregar el gobierno. No puede quedarse Alberto Fernández hasta el 10 de diciembre en una situación así. En una situación como la que fue en el 89, Alfonsín perdió con Menem, veía que la cosa se adelantó complicaba. 6 meses porque era de... Porque la complicación es la que vos mandás. Desde mayo hasta diciembre. Porque la complicación es la que vos decís. Si, ya el presidente no existe. Si el ministro de Economía no tiene poder porque era el candidato, tenés que encontrar una solución para que la gente sufra menos. Lo ideal sería que se vaya a buscar a los que no votaron. Los que no votaron hay que ir a buscarlo. Ahora, primero, sedúzcanlo, porque si no les explican para qué lo llaman, les van a votar en contra. Carlos Rucauf, gracias. Muy interesante la charla, muy amable. Bueno, a ver, hoy estuvo Sergio Massa ahí en Washington y estuvo también nuestro enviado, Adrián Sack, que le hacía esta pregunta en la conferencia de prensa que dio Massa ahí en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. A ver. Esta fue su primera visita aquí después de las PASO. Quería saber si había percibido o qué inquietudes les plantearon respecto de esta elección. No, me preguntaron un poco sobre el resultado electoral y, digamos, cómo era la aparición en Estados Unidos, de alguna manera, la aparición de estos fenómenos antipolítica o extrapolítica en nuestra región. Están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina. Bueno, ahí estaba Massa enviándole ese mensaje a Milei. Adrián Sack está en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Bueno, esto lo dijo el ministro Sergio Massa, ministro y candidato a presidente, ¿no? En su doble función, en este caso, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y más temprano había estado en el Banco Mundial, donde entre las dos instituciones se aseguró bueno, la cesión o la confirmación en algunos casos de créditos para distintas obras que van directamente a engrosar las reservas del Banco Central por 1.385 millones de dólares hasta fin de año, ¿no? Pero en realidad, bueno, digamos, el plato fuerte se va a dar mañana aquí, a mis espaldas, en la sede del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es la gran inquietud, ver lo que va a pasar mañana. Ya se da por descontado que el fondo va a desembolsar los 7.500 millones de dólares que tenía acordado en la quinta y sexta revisión, pero bueno, la duda es a ver si es más y si ese monto se acerca o supera los 8.000 millones de dólares que con los que por ahí no espera, pero sí desearía el gobierno para aquietar un poquito más las aguas de la economía en la Argentina, ¿no? Pero bueno, es importante saber qué van a decir también o qué pueden pensar, lo vamos a preguntar mañana, ¿no? Sobre la dolarización aquí, ¿no? En el Fondo Monetario Internacional, ya que fue esta una semana que desde aquí, desde Estados Unidos, distintos analistas y también consultados por otros medios de la prensa argentina fueron en su mayoría críticos con la dolarización, sobre todo si trazamos un denominador común, porque se trataría de un proceso
que en este caso implica una economía mucho más grande que la de otros países donde se ha dolarizado, como es Ecuador, como Zimbabue, ¿no? A pesar de lo maltrecha que está la economía argentina en todos estos años, se trata de otro volumen y hay desconfianza al respecto. Vamos a ver qué dicen mañana sobre esto, sobre si es viable una dolarización o, bueno, digamos, o cuáles son las otras soluciones que se plantean más allá de la que se aplicó ya de la devaluación, ¿no? Adrián, gracias, muy amable. Ahí desde Washington, cubriendo la gira de Massa en Washington, en el BID hoy, mañana en la reunión con Cristalina Georgieva en el FMI. Hoy hubo un cruce por el tema de dolarización, porque Alejandro Werner, el que era director de Hemisferio Occidental del FMI, el hombre que negoció y cerró el préstamo al gobierno de Macri, un argentino mexicano, que acaba de publicar un libro con el colega Martín Canenguíser, Argentina en el fondo. Bueno, dijo que la dolarización no era la mejor fórmula en este momento para la Argentina, y salió a cruzarlo Emilio Campo, que es el técnico, uno de los técnicos de Milei con el tema de dolarización. Claro, Werner había dicho, el país no está en posición de dolarizar y el dólar no es la moneda óptima para la Argentina, es necesario un plan de estabilización porque el ancla no puede ser el tipo de cambio. Y salió justamente uno de los principales asesores para la dolarización que tiene Javier Milei, diciendo en el tuit, en el posteo que había hecho justamente Werner, dijo, si no dolarizamos, en 5 años Werner nos va a venir a explicar que no pudimos eliminar la inflación porque no hicimos tal o cual cosa por culpa de fulanito o menganito. Su lectura de nuestra realidad es peligrosamente naif. Eso es lo que le dijo, no estamos como estamos por casualidad. Con lo cual, bueno, fue Emilio Campo, digamos, muy crítico de Werner, que hay que decir, fue el director... no, lo interesante es que Alejandro Werner expresa la línea del staff del FMI. Eso es lo que opina el FMI, digamos, pues alguien que es del corazón del staff del fondo, de Washington, como es ahora Rodrigo Álvarez, Rodrigo Valdés y Luis Cuvedú, ¿no? Los dos hombres, y sobre todo Rodrigo Valdés, que es el hombre que hoy dirige el Hemisferio Occidental. Nada, es un poco la realidad de lo que opina el FMI, no son opiniones académicas. Entonces, bueno, cualquiera que quiera llevar una dolarización, un poco lo planteaba Rukauf, o tener que convencer a la Reserva Federal, al Tesoro norteamericano, hacer un acuerdo con la Reserva Federal, bueno, no lo tenés, bueno, a ver, la Argentina va a seguir en un programa con el FMI, porque esa es la idea y lo ha expresado el propio Milei. Bueno, también no está de acuerdo el FMI, podés seguir porque el fondo no te va a condicionar con eso, pero bueno, tenés que encontrar un plan viable, digamos, y avanzar un poco sobre la realidad y no en los papers académicos. Tengo la impresión de que del equipo de Milei, Ocampo es el más académico de todo, que es el que está en la academia, y hay otros que tuvieron algún tipo de roce en la función pública, y están explorando otras alternativas. La verdad que Milei, cuando lo suma Ocampo, justamente lo suma siendo muy elogioso y diciendo, bueno, acá está el ideólogo de la dolarización. Se encolumna Milei, digamos, lo llama para ir por la dolarización. El hecho de que Werner, digamos, un hombre de los considerados más duros, más ortodoxos del fondo, salga a decir que esto no es una posibilidad, bueno, es importante en términos de si Milei puede gobernar o va a gobernar el país. Está llamando Guillermo Murphy desde la autopista Richeri. Hay un corte en la autopista Richeri. ¿Qué está pasando, Guillermo? Hola, buenas noches, Maxi. Exactamente, autopista Richeri, altura de la calle Rivera, está totalmente cortada. Tanto mano a Ciudad de Buenos Aires como mano a provincia. Los vecinos piden seguridad, están cansados de los robos, cansados de hasta crímenes hubo aquí en este barrio. Por eso los vecinos quieren que se acerque alguien y que les dé una solución. Quieren patrullaje, quieren policía, quieren vivir tranquilos. Y vos fíjate todo lo que se produce. Mirá cómo está la autopista Richeri, lado hacia la ciudad de Buenos Aires, y los automóviles por colectora yendo hacia el lado de Ezeiza. Fíjate, es un verdadero caos vehicular el que hay aquí en esta zona, pero el reclamo de los vecinos se mantiene y el reclamo
reitero, por la seguridad es constante. Hablan de robos, de crímenes, de vecinos, gente que le roban los autos, chicos que no pueden ir al colegio tranquilos. Ese es el reclamo concreto de todos estos vecinos que están cortando la autopista Richeri, aquí reiteramos, a altura de la calle Rivera. Guillermo, gracias. ¿Qué está pasando, Candelaria, con estos robos, estos ataques organizados a comercios que se han visto en Mendoza, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Floresta, bueno, en Córdoba, en Río Cuarto, hoy en Córdoba capital? Salió Aníbal Fernández a decir que hay grupos que los incentivan. Aníbal Fernández salió hoy a decir que hay grupos que están incentivando porque buscan generar el caos. No dio nombres, no precisó detalles, dijo que lo que está investigando el gobierno es esto que conversabas vos recién con Carlos Rucauf, que por redes, por WhatsApp, hay convocatorias. En algunos casos, como en el caso de la provincia de Córdoba, donde hubieron algunos episodios en Río Cuarto y otros en la ciudad de Córdoba, el mismo gobernador Schiaretti salió a hablar y a decir que eran bandas de adolescentes que cometían actos vandálicos, explicando un poco de qué se trata la dinámica de estos ataques, ¿no? Pero lo cierto es que de parte del gobierno nacional, la única voz que se escuchó es la de Aníbal Fernández, que tampoco dio muchas precisiones, solamente dijo que instruyó a la justicia lo que tenían de pruebas de conversaciones por WhatsApp y que le habían llegado a distintos intendentes del conurbano o a distintos dirigentes de las provincias que se lo hacían llegar para que la justicia investigue, porque esto está siendo fogoneado desde las redes sociales, específicamente desde los chats de WhatsApp. Lo cierto es que hoy lo que ocurrió puntualmente en Capital Federal fue que los vecinos recibieron por esta misma modalidad la advertencia de que podrían haber robos en los negocios de la calle Avellaneda en Flores, y pasó lo mismo en Once y bajaron sus persianas. Pero afortunadamente no ocurrió nada. Fue un momento en el que bajaron las persianas, luego las levantaron y volvieron a funcionar. Pero llegó... En Mendoza hubo 60 detenidos. En Mendoza hubo detenidos, en Córdoba hubo detenidos. Esto ocurrió durante el fin de semana y hoy llegó como a su pico máximo porque empezó en Mendoza, siguió en Córdoba, luego en San Luis, luego en Neuquén y hoy llegó aquí a la ciudad de Buenos Aires. A los comerciantes acá en Floresta les llegaban WhatsApp. Claro, los comerciantes tienen redes de contacto. Sí. Por ejemplo, en la calle Avellaneda en Flores, todos los comerciantes tienen una red de contactos con sus colegas y se avisan unos a otros en el chat, como cualquiera de nosotros tenemos un chat de trabajo. En ese chat, miren que me dicen que van a venir a robarnos, bajaron las persianas todos, fue alrededor del mediodía, se reforzó la presencia policial, afortunadamente no pasó nada, pero estas advertencias empiezan a llegar. Y por la modalidad en que operan es que se presume que son grupos de adolescentes o grupos de jóvenes que se organizan por esta misma forma. Por ahora, como te digo, el gobierno nacional no da ninguna información ni ninguna precisión y estamos todos a la espera de tener un poco más de claridad de dónde sale esto, este afán de organizarse a través de esta forma de los chats. Bueno, salió Milei, ¿no? Con un tuit. Sí, Milei salió con un tuit, no sé si lo tenemos, salió a decir que esto le traía recuerdos que hacía 20 años que no se veía, a ver si lo podemos leer y si no te lo voy a leer desde acá. Que le traía recuerdos de lo que pasó hace 20 años y que lamentaba mucho y habló de la pobreza. Ahí está. Ahí lo tenemos. Las dos caras de la misma moneda. Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueo son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Jugó ahí políticamente. Me Sí. parece que respecto al 2001... Muy arriesgado. No, hay una diferencia importante. Por eso, muy arriesgado el tuit de 2001 Milei era la clase de media comparar, caceroleando por todos lados. Muy arriesgado el tuit de Milei Le de habían comparar. incautado los depósitos con el corralito Claro. Cavallo desde principio de diciembre, más toda la movida fuerte en el conurbano. Con sectores, en una situación obviamente, de movimientos sociales, peronismo, todo mezclado en una evolución muy grande. Diferente. Estos son casos puntuales aislados. Aquello del 2001, como vos decís, era claramente un estallido social. Me parece que por lo menos se apresuró el candidato Milei a comparar una cosa con la otra, pero vamos a esperar a los próximos días. Vos decís que no. Si me guío por cómo operaron en redes algunos partidarios muy activos en las redes, propagando incluso imágenes fake, falsas, falsos saqueos, diciendo que se estaban produciendo en este momento, me parece que no es casual.
Me parece que hay una intención. Lo metió en la campaña electoral. Y sí, me parece que sí. Si no, hubiera salido solo Milei. Y no. Bueno, por eso, ojo con este tema, porque es un tema muy delicado, que da todo tipo de interpretaciones. Todos tratan de manejarlo porque el que termina damnificado, perdiendo en una situación muy dramática son los comerciantes, que estaban desesperados con la situación de crisis que hay, tenían que cerrar las persianas porque estaban desesperados encima de si llegaban a atacarle los comercios o, muchos no o a sabían, robarle. Maxi. Yo escuché por la radio comentarios de comerciantes que decían: yo estoy en el depósito y mandé a cerrar la persiana porque me avisaron que cerrara, pero no sé qué está pasando. Bien, vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué está pasando en Juntos por el Cambio, cuál es la estrategia de Patricia Bullrich para tratar de retomar la posta y ver si se puede meter en el balotaje. Y vamos a contar también qué medidas, si hay alguna medida que está evaluando el gobierno, el Ministerio de Economía, después de que se haga el anuncio con el Fondo Monetario. Consumo fuerte, suba de tasas. Atención, ¿qué está pasando con el consumo? Y esto tiene que ver con la última suba de tasa de interés después de las PASO. Todas las tasas de interés aumentaron, no solamente a plazo fijo, sino los costos que pagan los consumidores cuando van a hacer compras. Bueno, desde la hora 12, que sigue siendo la tasa de interés más baja, pero que tuvo un ajuste, la hora 12 tiene un costo financiero total arriba del 130% anual, con lo cual queda por debajo de lo que rinde un plazo fijo, pero bueno, tuvo un ajuste de más de 20 puntos respecto de lo que era. El saldo de la tarjeta de crédito, cuando uno paga el mínimo de la tarjeta, lo que queda por pagar, eso se va ajustando con una tasa de interés del 180% anual, claramente ya bastante más elevado de lo que es la inflación interanual, es el costo financiero total, pero fíjense que por debajo de, digamos, además de lo que cuesta refinanciar la tarjeta, lo que son la tasa de las cuotas cuando uno va al comercio, que no tienen que ver con el ahora 12, sino cuando el comercio dice, ¿lo pagás en una cuota o lo pagás en más de una cuota? Bueno, esa tasa de interés ya está en 282% anual. El préstamo personal de los bancos, cuando uno es cliente del banco, ni hablar cuando uno no es cliente, pero supongamos a alguien que es cliente, que tiene incluso su cuenta sueldo en ese banco, paga entre 330% y 370%. 330 para aquel que tiene cuenta sueldo, 370 incluso un poco más para aquellos que no tienen cuenta sueldo. Y por último, las tarjetas no bancarias, por ejemplo, tarjetas de supermercados o de cadenas de electrodomésticos, bueno, ya esa tasa de interés está en el 500% anual. Bueno, fuerte suba de las tasas. ¿Esas son las de supermercados, por ejemplo? Claro, supermercados o cadenas de electrodomésticos que... Claro, la gente ve la cuota nominal, la puedo pagar, no la puedo pagar, pero bueno, estamos hablando que se multiplica por 6 el monto, ¿no? 500% anual. Así que hay que prestar atención a estas cifras, lo que se llaman tasas voladoras, ¿no? Efectivamente las tasas están volando de todos los préstamos y de todos los créditos. Había una cumbre Santilli-Bullrich, no sé si llamarla cumbre, digamos, porque Santilli en la perdió la provincia elección. de Buenos Aires. Quedó afuera. Bueno. Quedó afuera Sí. por muy poquitos votos. Le ganó Grindetti, que iba en la boleta de Patricia Bullrich para la candidatura a gobernador de la provincia. Pero era importante para Bullrich, que está todavía medio desorientada sobre qué camino tomar para conquistar votos con vistas al 22 de octubre. Y lo que pasó hoy con Santilli le agrega un poquito más de desorientación. Porque la llamó Diego Santilli y le dijo: Patricia, mejor hablemos por teléfono, no nos juntemos, no nos saquemos la foto de unidad. Yo te voy a acompañar, yo te voy a hacer campaña, le voy a dar a Néstor parte de mis equipos para la campaña, para ganarle a Kicillof, pero todavía la foto de unidad no. ¿Y por qué no? Porque Grindetti le ganó a Santilli por 18.000 votos. Pero esos son los 18.000 votos del recuento provisorio. Y se está llevando a cabo en La Plata, en estos días, el recuento definitivo, que es el que vale, el que hace la justicia electoral bonaerense en este caso. Y entonces ahí, según Santilli, se están reduciendo las diferencias. O sea que ya serían menos de 18.000 votos. Y entonces Santilli no quería
como una suerte de aval del resultado sin todavía estar seguro que ese es el resultado, aunque dicen, no, va a ganar Grindetti, pero estamos achicando la diferencia. Por eso decidió no juntarse con Patricia Bullrich y tener un diálogo telefónico de 20 minutos, media hora. Y para echar más leña al fuego, tenemos una placa con algo que dijo hoy el jefe de campaña de Néstor Grindetti, que es el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Adrián Urrelli, que dijo: veo cierta intención en algunos dirigentes políticos de nuestro espacio de tratar de reinterpretar los resultados. Hay que dejar las mezquindades políticas de un lado y construir una mayoría que le gane a Kicillof en octubre. El jefe de campaña de Grindetti le pide a Santilli que se deje de romper y que acepte el resultado y tiren todos para adelante. Ojo, porque pareciera que en Juntos por el Cambio hay gente que todavía no entendió el mensaje de las urnas del domingo 13 de agosto. Ahora vuelvo con vos con el tema de quién puede ser el superministro del Interior de Javier Milei. Atención, porque es una persona que viene del corazón de la política. Milei lo llamaría casta, pero tiene una relación personal de hace mucho tiempo con Milei. Ha trabajado con Scioli, tiene un diálogo con toda la dirigencia política. Así que ahora vamos a contar un poquito quién puede ser el ministro del Interior clave si Milei se encuentra en una presidencia con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, con muchos gobernadores peronistas, otros de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿quién puede ser su ministro del Interior? ¿Qué dijo Pablo Moyano? Bueno, las internas están en todos lados. Después de las PASO ni te cuento, Maxi. Pablo Moyano dijo que está preocupado y sorprendido. ¿Qué lo preocupa y qué lo sorprende? Le preocupa la inacción que hay dentro de Unión por la Patria después del resultado de las PASO. A ver, lo escuchamos un poquito. Lo que veo que después de las PASO, algunos resultados nos han llamado la atención en algunas provincias, en algunos distritos, como los candidatos locales ya sacaban más votos que hasta el candidato a presidente, ¿no? Sergio Massa. Y veo que hay todavía una inacción, no sé qué está esperando de las máximas autoridades, del PJ Nacional, del PJ de la provincia de Buenos Aires, de distintos sectores de Unión por la Patria, para ser urgente, convocar y empezar a ir a buscar a aquellos argentinos y argentinas que no nos han votado, que no han ido a votar. Por eso vuelvo a reiterar, tiene que haber ya que nuestro espacio salga militar. Yo no puedo ver, no puedo entender cómo esa inacción que hay todavía del espacio. La vicepresidenta no habla, el presidente no habla, los gobernadores, en su gran mayoría, no hablan. La verdad que me llama a mí, como militante, como peronista, la atención. Sí. ¿No? La vicepresidenta no habla, el presidente no habla, pero bueno, uno dice mejor que no hable. Sí, pero la vicepresidenta no habla. Mañana va a hablar el presidente, después de que mañana va a Neuquén, va a inaugurar una vivienda, a lo mejor habla. Pero sí, no le dan mucha importancia, pero que la vicepresidenta no hable es toda una señal, porque el espacio está esperando que se salga a ver cuál es la estrategia dentro de Unión por la Patria. Esta es la discusión ahora. Ojo, que también se había decidido dejarlo correr a Milei y que hable y que salga Milei y ellos estar guardados un poco a la espera de ver cómo se acomodaba el tablero de todas las jugadas después del resultado de las PASO, que obviamente fue un cimbronazo muy fuerte dentro de Unión por la Patria. Pero la voz de Pablo Moyano es la voz de unos cuantos dirigentes que están sorprendidos porque el espacio está un poco paralizado. Le piden que salga a la cancha a Cristina y la pregunta es si Cristina quiere salir a la cancha o, no lo veo. O se quiere alejar de la cancha, ¿no? Sí, tal vez juega en media cancha, que es la de la provincia de Buenos Aires. Claro. No va Cancha a jugar chica. en toda la En cancha, cancha claro. chica. Cancha de 6 o de 7. chica. Claro. ¿Quién puede ser el ministro del Interior de Javier Milei? Bueno, supuestamente ya está anunciado que va a ser Guillermo Francos. Para toda esta juventud que vota a Milei o que quiere votar Milei o que votará a Milei, dirán, ¿y este de dónde salió? Bueno, un representante de la casta.
Guillermo Francos, como tantos que vienen Pero, perdón, acompañando hasta a Milei. la semana pasada era funcionario De este representante gobierno. argentino De este gobierno. ante el BID. Exactamente. De este gobierno designado De por este Alberto gobierno. Fernández. Exactamente. Un cargo muy relevante, un cargo que todos quieren. La Exactamente. representación en Washington frente al Banco Interamericano de Desarrollo. Pero un hombre también que se mueve mucho en el mundo de los negocios. Exacto, ahí lo conoció a Milei. Y en la política. Exactamente. Estuvo con Cavallo, estuvo en el Banco Provincia con Scioli, estuvo, bueno, en varios gobiernos, incluido en este. Y, ¿sabés? Todos recordamos que llegó al BID, porque creíamos que ya estaba fuera de la política, de la mano de un viejo amigo de la política que se llama Gustavo Vélez, que, si recordamos, fue funcionario de este gobierno hasta que cayó en desgracia y fue eyectado por las presiones de Cristina Kirchner. Bueno, Guillermo Francos, ese mismo que era el representante de alguna manera de este gobierno, va a ser, en el BID, va a ser el ministro del Interior de Javier Milei, que se conocen desde la época que juntos trabajaban con Eduardo Urnequian en Corporación América. Ahora, la pregunta es, más allá de todo el cotillón, las redes sociales, los chicos y demás, ¿no es una señal de pragmatismo, más allá de que tiene una relación personal con Milei? ¿No Sí, es una claro. señal de pragmatismo? Porque es un hombre que maneja todo el espinel del peronismo. Yo cuando digo que es de la casta, lo hablo en términos de Milei, de los libertarios. Es un hombre de la política, conoce a toda la dirigencia política de todos los partidos políticos de los últimos 20 años de la Argentina. Y un hombre de diálogo, un hombre de diálogo. Es una buena noticia, pero bueno, para los libertarios no sé si es una buena noticia. Marketineramente es difícil de sostener. Y no lo sé. Bien, nos estamos retirando, ya está llegando Trebuch al aire de A24. Gracias, Candelaria, gracias, Javier Calvo, Slotnick. Quédense con Trebuch, nos reencontramos mañana. Chau, chau, pásenla bien.